Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y el público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que realizaremos en esta oportunidad. Estamos estudiando esta serie de estudios del mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús, es decir, el mensaje de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Un mensaje que Dios ha dispuesto para todos los tiempos. Mas para este tiempo Dios ha dispuesto este mensaje de salvación con el nombre de justificación por la fe. Hoy vamos a continuar estudiando entonces esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 580 de esta serie. El justo vivirá por la fe. La gran pregunta que cada uno de nosotros necesitamos hacernos es: ¿cómo podemos ser justos ante Dios? ¿Cómo podemos tener esa vida de justicia? El libro deseado de todas las gentes, página 276. Nos puede responder. Dice así: la justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Cristo. Entonces, como pecadores o los pecadores, ¿cómo pueden llegar a ser justos ante Dios? La respuesta sería únicamente al tener fe en Dios. Esa fe, confianza que lleva a una entrega completa a Dios de todo lo que uno es y de todo lo que tiene, para recibir una vida nueva, una vida espiritual, con el carácter de Cristo. A eso se llama justificación por la fe. Y mantener, dice, una relación vital y permanente con Cristo. Entonces la verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. Entonces la única forma de llegar a ser justos es la fe que nos lleva a la justificación, la fe que nos lleva a recibir la salvación y mantener esa relación con Cristo permanentemente. Entonces, el libro Comentario Bíblico, tomo 6, página 1070, dice: el hombre perdonado y revestido con las bellas vestiduras de la justicia de Cristo está de este modo
sin falta delante de Dios. El mismo libro en la página 1074 también dice: la justicia de Cristo puede estar no solo sobre nosotros, sino en nuestros corazones y caracteres. Entonces, cuando el creyente por fe acepta a Cristo como su Salvador personal y recibe el perdón, es revestido, dice, con las bellas vestiduras de la justicia de Cristo. ¿Y qué son las bellas vestiduras de la justicia de Cristo que recibe cuando es perdonado? Es el cambio de vida. El mismo libro que hemos leído, Comentario Bíblico, tomo 6, 1070, dice: perdón y justificación son una y la misma cosa. El creyente pasa mediante la fe de la condición de rebelde, hijo del pecado y de Satanás, a la condición leal, súbdito de Cristo Jesús, no por una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como a su Hijo por adopción, y el pecador recibe el perdón de sus pecados, porque esos pecados son llevados por su sustituto y fiador. Así entonces, el creyente puede llegar a ser justo, teniendo las bellas vestiduras de la justicia de Cristo. En otras palabras, la justicia de Cristo, la vida de Cristo, que vivió en este mundo desde nacimiento hasta su muerte en la cruz, una vida de permanente obediencia, una vida de permanente justicia, tentado en todo sin caer en pecado. Esa vida está, dice, sobre nosotros o por nosotros. En el cielo, la vida perfecta, el carácter perfecto de Cristo nos representa. Y en garantía de esa vida perfecta, recibimos perdón y al mismo tiempo, entonces, esa vida debe estar en nuestros corazones y caracteres. Y si nos mantenemos en Cristo, con ese carácter de Cristo, con ese corazón nuevo, con la mente nueva, entonces el creyente puede ser justo. Así entonces podemos nosotros beneficiarnos en la experiencia, en la vivencia, en la práctica, con la justicia de Cristo. Pero como ya hemos estudiado, para llegar a ese estado de separación por medio de la renuncia del yo, del hombre viejo, del hombre antiguo, naturaleza pecaminosa, por medio de la fe, uniéndonos a Cristo para recibir una nueva naturaleza, una nueva vida, un nuevo espíritu. Necesitamos experimentar las
condiciones o los requisitos, porque toda promesa de Dios es condicional. ¿Y cuál es la condición? La condición, como hemos visto, es la fe. Pero la fe lleva a aceptar el llamamiento, a aceptar la oferta de la salvación. Y la fe lleva a conocer realmente cómo es esa salvación, cómo es aceptar a Cristo, vivir la vida de Cristo y vivir con Cristo, cómo es Dios, su poder, su sabiduría, su santidad, su carácter, su vida infinita. La fe nos lleva a conocer por medio de la palabra de Dios, por medio del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, necesariamente, para aceptar a Cristo, el creyente por fe tiene que conocer la palabra de Dios. La fe entonces lleva no solo a aceptar el llamamiento, sino al estudio de la palabra de Dios, a conocer toda la Biblia. Y tercero, la fe comienza a crecer con el estudio de la palabra de Dios. La fe comienza a desarrollarse. La fe se hace perfecto por el oír la palabra de Dios. Y la fe lleva a la humillación, a reconocer que el ser humano no es nada delante de un Dios santo, delante de las palabras santas, delante de una ley santa. Reconocer y humillarse hasta el polvo para poder aceptar una vida nueva. Y la fe lleva al arrepentimiento. Reconocer que uno está en una condición desvalida, pecaminoso, por causa del pecado. Y un verdadero arrepentimiento entonces lleva a estar dispuesto a abandonar la vida que el ser humano ha vivido hasta ese momento. Y está dispuesto ya a no pecar más. Y para no pecar más, recibir una nueva naturaleza, una nueva vida, que es el verdadero arrepentimiento. Pero para recibir una vida nueva, la fe lleva al quebrantamiento de espíritu. Porque el que recibe a Cristo cae, dice, sobre la roca Cristo Jesús, y su naturaleza humana es quebrantado. El yo es quebrantado. Entonces la fe lleva a la renuncia de esa vida pecaminosa, de esa vida religiosa insatisfecha, de esa vida religiosa imperfecta. Como Pablo, que hablando de su vida pasada antes de aceptar a Cristo, de su vida religiosa en Jerusalén, y con todos lo que él había logrado,
él dice, lo tengo por basura. Salomón dijo, todo es vanidad. Renunciar, porque lo que es vanidad no vale, lo que es basura no vale. Renuncia a nuestra vida. ¿Quién es el causante de esa vida? El yo, la mente natural, pecaminosa. Y una vez que la fe lleva a la renuncia, la fe lleva a la confesión. A la confesión delante de Dios, para poder recibir el perdón. Porque si el creyente no ha comprendido este plan de salvación, no está preparado para confesar delante de Dios y también confesar delante de los hombres su vida antigua. Ahora sí, la fe le lleva a aceptar a Cristo, que es el requisito número 9, aceptar a Cristo. Requisito número 10, la fe lleva a entregar el corazón, la mente, la voluntad, todo el ser a Cristo. Y entregar todo lo que el ser humano tiene en este mundo. La Biblia en Lucas capítulo 16 lo llama las riquezas de maldad, las cargas de la vida. La fe lleva a entregar. Se cumple el texto de Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Jesús dice, para que ustedes reciban salvación, descanso, nueva vida, primero vengan y traigan todas sus cargas que producen el trabajo, el afán, la insatisfacción, que produce toda clase de males. El creyente está cansado de esta vida de pecado en este mundo, cansado de los problemas, del dolor, cansado de los fracasos, cansado de la imperfección, cansado de todo. ¿Qué produce cansancio? La vida de este mundo. El ser humano se dedica en este mundo a buscar la educación del mundo, a buscar las actividades del mundo, a buscar riquezas, poder, fama. Todo eso produce cansancio. Y Jesús dice, entréguenme esas cargas. Y condición número 11, viene, ahora sí, se recibe el perdón y ese manto de la justicia de Cristo. Y número 12, a eso se llama conversión, nuevo nacimiento. A eso se llama justificación por la fe, salvación por fe. Recibir a Cristo es recibir la vida eterna. La vida eterna comienza ahora con la conversión y el nuevo nacimiento del Espíritu. Y el creyente en Cristo como nueva criatura, ahora sí vienen otras condiciones diferentes a las primeras condiciones. Un cristiano con esa
vida, que es la justicia de Cristo, que es tener el amor de Dios en el corazón y el Espíritu Santo morando en el corazón. Y habiendo recibido el carácter de Cristo, habiendo nacido de nuevo con la imagen, el carácter de Cristo, ahora la condición es que debe permanecer en Cristo en una permanente obediencia. Y debe permanecer en el carácter de Cristo, como dice 2 Corintios 3:18, debe crecer ahora. Esa nueva criatura tiene que crecer en el carácter de Cristo, de carácter en carácter, de gloria en gloria. Disciplinarse, educarse en esa nueva vida. Ahora sí, el Espíritu Santo ha de instruirlo en la escuela de Cristo, prepararlo, habilitarlo, hacerlo elocuente, y el Espíritu Santo lo ha de llevar para anunciar, para predicar el Evangelio por todo el mundo. Allí están las tres grandes requisitos ya que solamente pueden experimentar, vivir, cumplir el verdadero cristiano que tiene la justicia de Cristo, vestido con la justicia de Cristo. Si se mantiene en Cristo, la justicia de Cristo, dice, no es un manto para cubrir pecados. No es un manto para poder también cubrir deberes no cumplidos. Y el que tiene la justicia de Cristo lo ha de manifestar con una obediencia permanente. A eso se llama el justo vivirá por la fe. Entonces, cuán importante es estudiar el mensaje de justificación por la fe. La teoría del mensaje de la justificación por la fe lleva por medio de la fe a experimentar esos 12 requisitos o 12 condiciones. Y una vez que ya tenga la justicia de Cristo y viva en la justicia de Cristo, ahora comenzará a vivir y cumplir ya en vida nueva las 3 grandes condiciones que se puede subdividir en muchas condiciones más, pero son 3 principales, básicos. Obediencia permanente, carácter perfecto y predicar el Evangelio, ser siervo de Cristo. Que solamente los salvados, los que tienen a Cristo, los que tienen vida eterna, los que tienen la justicia de Cristo, la vida de Cristo, pueden experimentar. No hay otra forma de salvación. Entonces, hoy vamos a terminar de estudiar la confesión. La teoría de la justificación por la fe lleva al arrepentimiento y una confesión en la vivencia, en la experiencia. Y veamos, cuando este mensaje de justificación por la fe estaba siendo presentado en 1888 en el Congreso de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en el norte de Estados Unidos, donde asistieron 96 delegados de todo el mundo representando a los adventistas, donde 3 mensajeros presentaron este mensaje. Pero este mensaje fue
resistido, fue rechazado, y por eso el pueblo adventista no recibió la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Y hoy, nuevamente Dios permite o da lugar a que los creyentes sinceros en todo el mundo tengan la oportunidad de conocer nuevamente este mensaje y aceptarlo y ser uno de los representantes de Cristo en este mundo y unirse a todos los fieles y sinceros que despierten bajo el estudio de este mensaje y reciban la gloria de Dios, la gloria de Cristo, el carácter de Cristo. Veamos entonces, sigamos aprendiendo de la historia, qué clase de arrepentimiento y confesión produjo cuando se estaba predicando este mensaje de justificación por la fe. Materiales de Elena White de 1888, página 371. Dice así: asistimos a reuniones en el sur de Lancaster y los frutos eran buenos. Teníamos el mismo espíritu y poder que asistieron al mensaje del primero y segundo ángel. Les he dado cuenta de estas reuniones. El Señor ha trabajado en todos los corazones y muchos pudieron decir: Jehová ha puesto una nueva canción en mi boca, el amor incomparable de Jesús. Sus excelencias fueron guardadas ante las mentes y las almas empezaron a ver las delicias en Jesús. Podían hablar de su amor y contar de su poder. El sol de la justicia se elevaba en los corazones de casi todos los creyentes. Muchos eran celosos y se arrepentían de su tibieza y cumplían con la invitación del mercader celestial. De Apocalipsis 3, 14 al 18. Compra de mí oro probado en el fuego, y vestiduras blancas y colirio. Su testimonio fue: he encontrado la perla de gran precio. Los corazones quedaron impresionados. Las confesiones fueron hechas de males a los incrédulos y creyentes y se hicieron restituciones. Así produjo los primeros resultados este mensaje de justificación por la fe cuando se presentó al pueblo. Porque según la historia que hemos estudiado, durante el congreso que duró de 10 de octubre hasta el 4 de noviembre, los líderes adventistas de todo el mundo, más de 90 delegados, por no decir todos, dice la mensajera del Señor, no aceptaron este mensaje. Y Elena White, la mensajera del Señor, dijo: si ustedes, los ministros, los pastores, los delegados, los dirigentes, no aceptan este mensaje,
no están dispuestos, lo tratan con indiferencia. Entonces dijo, daremos oportunidad al pueblo. La mensajera del Señor Elena White y los pastores Alonzo T. Jones y E.J. Waggoner asistieron a las reuniones, dice, en el sur de Lancaster. ¿Y qué se produjo? Bajo la presentación de este mensaje, se produjo, dice, la misma experiencia que se vio cuando el mensaje del primer ángel y segundo ángel fue predicado. ¿Quiénes predicaron el mensaje del primero y segundo ángel? El movimiento adventista de 1833 a 1844, con Guillermo Miller. Produjo un gran despertar religioso y se vio, dice, ese mismo despertar en 1888, cuando comenzó a predicarse este mensaje en las iglesias adventistas. Y vamos a tener que hoy hacer un recuerdo cómo fue ese despertamiento en 1833 a 1844. Pero en 1888, los que escucharon este mensaje, dice, ¿qué aconteció, dice, con sus vidas? Comprendieron el amor incomparable de Jesús, sus excelencias, las delicias, el sol de la justicia, dice, y aceptaron al mercader celestial hacer la compra del oro afinado en fuego, que es el amor y la fe, y recibir las vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, y el colirio, que es la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo. Y confesaron, dice, realmente ese arrepentimiento y aceptación por fe de la justicia de Cristo. Veamos en la página 127, materiales de Elena White. Ahora Cristo está en el santuario celestial. ¿Y qué está haciendo Él?, preguntó la mensajera del Señor. Haciendo una expiación por nosotros, purificando el santuario de los pecados del pueblo. Entonces, tenemos que entrar por fe en el santuario con Cristo. Tenemos que comenzar la obra en el santuario de nuestras almas. Tenemos que purificarnos a nosotros mismos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El mensaje de justificación por la fe, entonces, ¿qué produce? Produce una purificación, una santificación. Así como Cristo en el santuario celestial está purificando, perdonando y borrando los pecados registrados en el cielo, la lista de pecados en los libros. Aquí en la tierra debe comenzar, dice, una obra de purificación en el santuario de nuestras almas. Cristo debe ser aceptado como el Salvador, como el sumo sacerdote en nuestro corazón, en nuestra mente, para que pueda limpiar, purificar, extirpar, para que pueda desalojar el yo, la raíz del pecado, la mente carnal natural, pueda expulsarlo, para que Cristo como Creador
pueda conceder al alma así, arrepentido y convertido, una nueva vida, para que viva en santidad, perfeccione ese carácter de Cristo. No está hablando de perfeccionar el carácter humano imperfecto, no. Ahí es donde el mundo religioso y el adventismo se confundió. Y el adventismo y el mundo religioso piensa que el carácter humano, carnal, imperfecto, se va a educar y va a mejorar y se va a perfeccionar. Y desde 1888 han pasado 134 años. Han pasado ya 3 generaciones de adventistas y religiosos. Y hasta aquí no se ha visto ningún ser humano carnal que su carácter se haya perfeccionado o santificado. La santificación y la perfección es en nueva vida, una vida totalmente diferente a la vida antigua. Por eso la Biblia dice en Romanos 6, capítulo 6, 1 al 10, el hombre viejo, el hombre antiguo, el yo, la naturaleza pecaminosa con el cual hemos nacido, debe morir y ser enterrado, dice, en las aguas del bautismo, para resucitar y salir a una vida nueva. Un nuevo hombre espiritual, nacido del Espíritu, a imagen y semejanza de Dios. Esa nueva criatura, a Cristo formado dentro del creyente, dice la esperanza de gloria. Ese es el que va a crecer de perfección en perfección, de santidad en santidad, de justicia en justicia, de rectitud en rectitud. Ese es el fruto de la justificación por la fe. Pero dice, Satanás va a venir y lo va a tentar a usted, y usted le va a dar cabida a sus tentaciones. ¿Y qué va a suceder entonces? Vengan y humillen sus corazones con confesión. Y por la fe, aférrense del brazo de Cristo en el santuario celestial. Crean que Cristo va a aceptar vuestras confesiones y que va a lavar o levantar sus manos delante del Padre, manos que han sido magulladas y heridas a vuestro favor. Y Cristo va a hacer una expiación para todos los que vengan con confesión. ¿Y qué sucede si usted no entiende este asunto? Dios dice, el que carece de ellas es corto de vista y ciego, y ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Segunda de Pedro 1:9. ¿Qué va a suceder con el que no tiene interés y por fe no estudia y no llega a comprender este mensaje de salvación? La Biblia dice en 2 de Pedro 1:9, carece de ellas, es corto de vista, es ciego. Y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, dice el sabio Salomón. Por eso, el mundo religioso, el adventismo, quedó ciego. Y un ciego espiritual no puede salir a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo no está allí.
Cristo no ha entrado al santuario del alma. Cristo solo está en el santuario celestial. Así como el adventismo estudia la purificación del santuario celestial, necesitamos estudiar cómo se realiza la purificación del santuario humano, del santuario nuestro. Porque Pablo en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben ustedes, dice, los creyentes en Cristo son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Cada ser humano es un templo, solo que la diferencia es que unos somos templos destruidos por el pecado. Satanás ha destruido al ser humano. Físicamente lo ha llenado de enfermedades. Mentalmente, la mente lo ha torcido, lo ha educado con la educación de este mundo y lo ha llevado a confiar en las cosas de este mundo. Le ha educado en la incredulidad, lo ha destruido la mente del ser humano. Y tercero, el ser humano no tiene vida espiritual. Entonces es un templo en ruinas, un templo que necesita ser reconstruido. Y Jesús dijo que un templo por el poder del Espíritu Santo puede ser levantado en 3 días. Jesús también, cuando estaba en esta tierra, a los religiosos de su tiempo, a los líderes, que les dijo: destruid este templo en 3 días, yo lo levantaré, o destruid este templo, yo lo levantaré en 3 días. Y no entendieron los religiosos del tiempo de Jesús. En 1888 el pueblo adventista tampoco comprendió. Solo comprendió la purificación que va a hacer Cristo de la lista de pecados en el cielo, pero no comprendió que Cristo debe entrar a nuestro corazón, a nuestra mente, para limpiarnos de la raíz del pecado interior. Solo comprendieron el perdón de los pecados exteriores, de los actos, de los hechos externos, que se limpia con la sangre de Cristo, con el perdón, limpieza en los registros del cielo y limpieza en la conciencia, en la mente. Pero no aceptaron el mensaje de estudiar la purificación del corazón, de la mente. Por eso, hasta hoy, el mundo religioso no recibe esa purificación de cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos seguir estudiando este mensaje, porque este mensaje es como una mina. Ahora vamos a continuar con la página 287. En otra reunión, en 1888, en esa década, ¿qué aconteció? Dice así: el viernes por la mañana la obra del Señor se manifestó en nuestra reunión. Corazones fueron movidos por el Espíritu de Dios y las buenas confesiones fueron hechas. Cuando el mensaje es presentado en Cristo, Cristo como el Salvador, Cristo como la única esperanza, Cristo como el que perdona y da nuevo corazón, Cristo como el que da un corazón nuevo, un carácter nuevo, una mente nueva, y que libera de las cosas de este mundo. Entonces los creyentes aceptan a Cristo y se hacen confesiones.
hemos estudiado las confesiones como Salomón. Salomón, cuando aceptó a ser siervo de Dios para servir y gobernar al pueblo de Israel, que dijo Salomón, confesó y dijo: Señor, soy como un niño. A pesar que humanamente estaba preparado, educado, tenía cualidades, dones, capacidades, pero reconoció humanamente que era como un niño que no sabía ni entrar ni salir. Confesó a Dios su condición y Dios le dio sabiduría, le llenó de su espíritu y lo utilizó. Zaqueo también, al aceptar a Cristo, confesó. Dijo: Señor, si he defraudado, voy a reparar, y todos mis bienes lo dedico para los hambrientos del Evangelio, para los sedientos de la salvación, para los que no tienen vestido la justicia de Cristo. Entonces, esa es la confesión que produce el mensaje de justificación por la fe, el mensaje de Cristo nuestra justicia. Sigue diciendo: mi corazón se regocijó al escuchar a la gente reconocer que estaban obteniendo una educación en la fe que nunca habían tenido antes, y que Jesús era precioso para sus almas. Dijeron que nunca antes habían conocido por un conocimiento experimental lo que era el amor de Dios. Pero ahora habían oído y creído y irían a predicar como nunca antes los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Experimentaron, dice, el amor de Dios. El amor de Dios soluciona la familia, todos los problemas que hay en la familia, los hijos. El amor soluciona y une a la iglesia. El amor lleva al servicio. Y confesaron, dice, que ahora sí, llenos del amor de Dios, del Espíritu de Dios, del carácter de Cristo, irían a predicar como nunca antes los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Ese es el fruto, el efecto que produce el verdadero arrepentimiento y confesión. Por eso todo verdadero creyente que realmente aceptó a Cristo, recibió a Cristo, tiene a Cristo en el corazón y vive la vida espiritual, está dispuesto a predicar como nunca antes, todos los días activamente. Pero si un creyente que solamente tiene la teoría y no ha experimentado la justicia de Cristo, es imposible que pueda hacer esa confesión de ir a predicar y realmente experimentarlo. Creyentes profesos solo se quedan en la iglesia. Hasta ahí el ser humano, con su fuerza humana, con su decisión humana, con su fe humana, puede llegar hasta la iglesia y quedarse en la iglesia mantenido, sostenido y cuidado por los pastores y misioneros. Si no existieran pastores y misioneros, no habrían creyentes. Pero el mensaje de justificación por la fe no lleva a depender de hombres. El mensaje de justificación no enseña que los hombres han de solamente llevar a las almas a la iglesia, sino que el mensaje de justificación por la fe enseña que los pastores y líderes deben llevar a las almas a la iglesia para unirlos, para que tome fuerza con otros creyentes y instruirlos y educarlos, dice, en el trabajo práctico y organizarlos y llevarlos a sacarlos a predicar, dice el Evangelio,
todos los días como los discípulos, como la iglesia primitiva, la muestra, el ejemplo, el modelo que Cristo dejó de la iglesia primitiva. Si la iglesia no experimenta ese estado de la iglesia primitiva, entonces no ha experimentado la justificación por la fe. Todos los que confiesan que han recibido el amor de Dios, su vida ha cambiado, tienen el poder del Espíritu y irán a predicar como nunca antes a Cristo crucificado y resucitado, sintieron, dice, que de hecho ellos habían tenido una nueva conversión. Sus almas eran libres, sus pecados perdonados, el amor de Jesús estaba en sus corazones. Ya no había el amor egoísta, el yo en el corazón. La ternura de corazón, la contrición del Espíritu, que hace evidente la obra del Espíritu Santo y la gracia de Cristo en el alma. Esa fue el resultado que se vio. En la página 361 dice: Yo esperaba, dice la mensajera del Señor, ver a algunos que habían tomado una parte activa en Minneapolis, doblar sus voluntades orgullosas y buscar al Señor con todo el corazón. Yo creía que esto se haría, pero aunque el Señor estaba manifiestamente trabajando en los corazones, no se hicieron confesiones exhaustivas. No cayeron sobre la roca, Cristo Jesús, ni se quebrantaron, para que el Señor pudiera poner su molde, es decir, su carácter en ellos. Oh, si sólo hubieran rendido su orgullo, la luz y el amor de Dios habrían entrado en sus corazones. El corazón orgulloso del yo debe ser quebrado. Necesita humillación. Pero todos los pastores, líderes, delegados que estuvieron en el Congreso de Minneapolis, cuando el pueblo recibía este mensaje, ellos, dice, no hicieron confesiones exhaustivas. Esa es la triste historia del adventismo de 1888. Pero ahora alguien dirá, si así estaba comenzando a presentarse este mensaje con poder, ¿qué aconteció con el pueblo adventista? Es decir, con los creyentes, con los miembros. ¿Qué aconteció? La historia mismo hemos estudiado y seguiremos estudiando. No duró mucho tiempo. Después de 2 o 3 años, la organización adventista actuó para poder frenar esa obra de reforma que se estaba realizando en los corazones. ¿Qué hicieron? Separaron a los mensajeros. A la hermana Elena White lo enviaron a Australia. Al pastor Waggoner lo enviaron a Inglaterra y al pastor Jones lo dejaron en América. Así se cumplió la obra del mal espíritu que estaba leudando, dice, al pueblo adventista, el farisaísmo. Salomón ya había dicho, cuando se separan, dice, 3 tizones, se apagará. Si el cordón de 2 dobleces se separa, se romperá, dice. Si 3 varas unidas se separan,
igual se romperá. Eso aconteció. El mensaje de justificación por la fe que los mensajeros habían dejado registrado se mantuvo lejos del pueblo, lejos del mundo. Pero después de 100 años, en 1988, comenzó a liberarse los escritos. Este escrito que estamos estudiando, Materiales del Enehuay de 1888, que son 4 volúmenes, más de 1800 páginas, lo cual nos está sirviendo para conocer la historia. Aún nos falta revisar, examinar, analizar y estudiar los libros que dejaron escritos los pastores Jones y Wagoner. Ahí tenemos el libro Pacto Eterno. Tenemos el libro Cristo Nuestra Justicia. Tenemos ahí el libro Libres para Siempre. Tenemos el comentario de Gálatas versículo por versículo. El libro de Romanos versículo por versículo. La perfección del carácter cristiano, otro libro. Y así hay como 7 libros y más de 100 o 200 sermones también. Necesitamos analizar, examinar, investigar, estudiar para comprender cómo estaban presentando los mensajeros desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, para hacerlo claro, sencillo y real el mensaje de justificación por la fe. Tal como hemos estudiado, necesitamos ahora para poder comprender mejor cómo debe ser el efecto, cómo debe ser el resultado para saber si realmente este mensaje está comenzando a predicarse nuevamente con poder. Cómo saber si los creyentes estamos recibiendo la justicia imputada e impartida de Cristo todos los días. Necesitamos revisar, como dice, la historia también del clamor de medianoche que se produjo en 1844, que comenzó en 1833, el movimiento adventista de Guillermo Miller. En el libro Historia de la Redención 387 dice: así como en la parábola del clamor se oyó a medianoche anunciando la proximidad del esposo, lo mismo ocurrió en el cumplimiento entre la primavera de 1844, cuando se propuso primeramente que terminarían los 2300 días, y el otoño de 1844, cuando se verificó posteriormente que en efecto ocurriría. Se levantó entonces un clamor con las mismas palabras de la Escritura: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y 388 de Historia de la Redención dice: como una marea el movimiento avanzó por todo el país. De ciudad en ciudad, de aldea en aldea, fue hasta los confines más remotos de la nación, hasta que el expectante pueblo de Dios se despertó plenamente. El fanatismo desapareció ante esta proclamación, como la helada continua sobre el sol naciente. Los creyentes una vez más verificaron su convicción. Su esperanza y su valor animaban sus corazones.
Como una marea, el movimiento avanzó por todo el país, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Y la mensaje del Señor en 1888, eso mismo expresó, dijo, el mensaje de justificación por la fe tiene el propósito de ser como fuego en el rastrojo. O Apocalipsis 18 dice que será como una luz que iluminará todo el mundo, hasta los lugares más remotos. O el profeta Oseas dice que será como las aguas que inundan el mar. Todos los fieles, los sinceros, en todo el mundo, dice, despertarán plenamente y desaparecerá el fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo es ser un espectador, solamente un espectador, y no entrar en acción. Todos hemos escuchado de los fanáticos del deporte. Los fanáticos del deporte están primero en las tribunas de los estadios, de los coliseos, de los centros de competición. Están en la tribuna los fanáticos. Los fanáticos participan solamente en una forma superficial, podemos decir. Solamente están dispuestos a mirar con los ojos, a criticar, a juzgar. Si actúan en el estadio los deportistas, los atletas o los jugadores bien, ellos lo alaban, lo glorian. Y si actúan mal, lo critican y hablan mal de ellos. Ese es el mundo religioso. Fanáticos religiosos que están repletos en las iglesias, en los lugares de reunión, en los cultos tarde y mañana, pero no quieren entrar en la cancha, como quien dice. Los fanáticos nunca entran a la cancha donde hay competición. Nunca pueden entrar en acción. Solamente miran con los ojos. Pero cuando este mensaje dice se presente con claridad y con el poder de Cristo, con el carácter de Cristo, los creyentes sinceros tomarán la decisión y entrarán en acción. Ya no serán fanáticos, ahora experimentarán y sudarán, se sacrificarán, entregarán su vida, trabajarán, dice, por Cristo y con Cristo y para Cristo. Una vida de servicio, así como Cristo recorrió desde nacimiento hasta su muerte en la cruz. Una vida práctica, una vida de experiencia. Más bien los judíos eran los espectadores, los doctores de la ley, los fariseos, los religiosos, eran fanáticos espectadores. Seguían a Cristo para poder criticarlo, para encontrar alguna falta, y se oponían. Pero Jesús nos dejó el ejemplo, la vida de Cristo, la justicia de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. En el próximo estudio terminaremos acerca del arrepentimiento y la confesión. Revisaremos la historia de 1844, cómo se proclamó. Tiene que repetirse, dice, el clamor de medianoche. El objetivo del mensaje de la justicia era repetir el clamor de medianoche en el fuerte pregón. Por eso la mensajera del Señor dice, el fuerte pregón del tercer ángel ya empezó en 1888. Pero como los líderes rechazaron y el pueblo también ya no tuvo oportunidad, hasta hoy se paralizó esa obra, pero ahora tiene que cumplirse esa obra. Para Dios todo es posible.
Gracias por vuestra atención, gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio. Amén, así sea, Señor, para siempre.